Veni Sancti Spiritus, repletuorum core fidelium, et tue moris in es in accende, et mite spiritum tuum ecrebuntur, et renovabis faciem terrae. Oremus, Deus qui per resurrectio, Deus qui, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Se me fue la. Bien. ¿Ya está grabando? Bien, ok, bien. Muy bien, entonces estamos en la octava de Pentecostés. Vamos a meditar un poquito sobre el Espíritu Santo y sus dones. ¿Okay? Entonces, aclarando, ya hemos tenido clases sobre el Espíritu Santo, los dones. Nomás voy a hacer unos comentarios que me parecen más útiles para ustedes, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, ¿quién es? Primeramente, la tercera persona de la Santísima Trinidad es verdadero Dios, igual Dios como Dios Hijo, Dios Padre. Sí. Entonces, un solo Dios, tres personas. Ahora bien, ¿qué es el lenguaje bíblico, así revelado, en cuanto a cómo entender? Porque al decir Espíritu Santo, les ocurre una imagen. La paloma, ¿no? Entonces, que no es un espíritu, pero ahí lo vemos en figura, ¿no? Con esta imagen de la paloma. Cuando pensamos Padre, Dios Padre, pues al anciano con barba, el Hijo ya vimos, ¿no? Entonces, realmente son imágenes, ¿no? Que utilizamos, que Dios ha utilizado para enseñarnos algo de sí mismo. Entonces, pero Dios es puro espíritu. Cuando decimos que engendró, ¿a qué se refiere cuando decimos que el Hijo fue engendrado, no creado? ¿Fue puesto dónde? Engendrado, no creado. ¿Okay? Que procede del Padre, pero sin ser creado de la nada. Entonces, eternamente procede del Padre, digamos, es engendrado. ¿Okay? Pero, obviamente, la analogía física es engendrar, ¿no? Como mamá en su seno, y entonces ven que son, digamos, ciertas analogías. Entonces, ¿qué serán las palabras más exactas? ¿O qué es la analogía que expone San Agustín y Santo Tomás de Aquino para que tengamos un concepto más espiritual de Dios, así sin barba, sin engendrar físicamente? Dios es puro espíritu. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos un espíritu, un alma racional. ¿Okay? Eso nos distingue de los animales. ¿Y cómo se manifiesta esa distinción? Exactamente, somos capaces de pensar y ¿qué más? ¿Cómo? Y por la voluntad, capaces de escoger o amar espiritualmente. ¿Okay? Los animales tienen la emoción de amor, ¿okay? Pero no tienen la voluntad capaz de amar espiritualmente. ¿Okay? No van a hacer un ayuno hasta casi morir en defensa de tales principios espirituales, no. ¿Okay? Siguen sus instintos. Ok, entonces si decimos que Dios es puro espíritu, ¿okay? Y por nuestra analogía, que ya que tenemos un espíritu, sabemos que un espíritu es capaz de pensar, ¿okay? Intelecto, y de escoger o desear bienes espirituales. ¿Okay? Porque debemos considerar la facultad de la voluntad más que simplemente la libre elección, sino primeramente, como dice Santo Tomás, es el apetito racional, es el deseo para el bien espiritual, ¿okay? Que es por encima de todo bien particular, ¿no? Y eso es interesante. El hecho de que estamos determinados, la voluntad está determinada al bien universal, nos da la libertad.
¿Por qué no los animales manipulamos con el huesito, con la comida, no? Y siguen sus instintos. Mientras nosotros somos capaces de decir no, porque cualquier bien particular tiene un aspecto deficiente, digamos, ¿no? De carencia, que no es el bien en sí, no contiene todos los bienes. ¿Okay? Entonces, el hecho de que estamos determinados al bien universal nos da la libertad ante los bienes particulares. ¿Okay? Pero entienden bien que somos determinados al bien universal. La voluntad no es libre en cuanto a su finalidad, si me entienden. Entonces no es libre en cuanto a su diseño, digamos. ¿Okay? Entonces, primeramente, porque todo lo que escogemos, como ustedes notan, escogemos subspecie boni, decimos, bajo el aspecto de bien. Aunque sea un bien aparente, falso, hasta el suicidio, no es para descansar de sus dolores. ¿Okay? Entonces, todas nuestras acciones proceden de un deseo para el bien. ¿Okay? Eso es interesante porque luego decimos que en el cielo somos incapaces de pecar. Que la libertad, entonces, pasa porque ya está satisfecha. Ya cuando el alma ve el bien infinito, no puede no desear y escogerlo. ¿Okay? Entonces, siendo como es el apetito racional, espiritual, al ver el bien espiritual en sí, ya está satisfecho y no puede escoger otro bien. ¿Okay? No hay ilusiones. ¿Okay? Eso es importante porque si entendemos eso, entenderemos que es la verdad que os hará libres, ¿no? Que el amor se regocija en la verdad, que la libertad no es para decidir que sea el bien y el mal. Eso ya está decidido, digamos, ¿no? Porque somos nomás criaturas, somos buenos por participación nomás, y tenemos ya un fin según nuestra naturaleza, ¿ok? Entonces, eso es importante porque el concepto, digamos, satánico como moderno es yo utilizaré mi libertad para escoger que sea el bien, el mal, la verdad, lo que soy, ¿no? Sea hombre, mujer, todo. Mi libertad no puede tener restricción alguna, ¿ok? Esa es la idea tanto satánica como necia, ¿ok? Simplemente según la razón, ¿ok? Intelecto y voluntad. Ahora bien, ¿qué otro término tenemos para el Hijo, según la Biblia? En cuanto a la Santísima Trinidad, ¿okay? No en cuanto a su encarnación de ser Mesías, Jesús, Nazareno. ¿Cómo? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero él lo dijo así, que yo soy la segunda persona, ¿no? Luz, verdad. Ahí vamos, ¿qué más nos dice San Juan lo usa? El verbo, ¿ok? Entonces el verbo, que es la palabra, decimos, ¿no? El término en griego es logos. Entonces logos quiere decir, como utilizamos en la lógica, teología, filología, todo eso es el estudio de, la esencia de, la razón de, ¿ok? Si ha pasado al español con ese sentido, verbo, ¿ok? Logos, esencia, razón, ¿ok? Palabra. Entonces, ¿qué significa como palabra? Ahora, si utilizamos la analogía de nuestro espíritu, entonces, ¿qué será tu palabra sino tu concepto, ¿okay? Que formas en tu mente? ¿Okay? Imagínate si pudieras formar un concepto perfecto de la verdad, ¿okay? En el caso de Dios, digamos el concepto perfecto de sí mismo. Siendo puro espíritu, puro intelecto, infinito, ¿qué es lo que comprende? ¿O qué es lo que sabe? Sino
conoce a sí mismo, ¿no? Entonces, siendo la verdad absoluta, el objeto de la inteligencia, el ser infinito, conoce a sí mismo. Y decimos que este conocimiento de sí mismo es la palabra. ¿Okay? O digamos, por eso vemos a veces en pinturas de la Santísima Trinidad, hay una que todos tienen la misma cara, ¿no? Es más exacto en un sentido de que es el reflejo, ¿no? El autoconocimiento de sí mismo. ¿Okay? Ahora bien, si es un concepto distinto de Dios, ya no es Dios. Porque en Dios, si es algo distinto de Él, entonces no es igualmente Dios. Entonces, vamos a decir que no puede sin conocer a sí mismo. Entonces es necesario que Dios sea tres personas. ¿Okay? Es un misterio, ¿okay? Aunque no lo podemos probar filosóficamente. ¿Okay? Pero este conocimiento de sí mismo es parte de su divinidad. Parte, digamos. Van a salir muchas herejías si me toman literalmente, ¿no? Estamos hablando de analogía, pero digamos es esencialmente de su divinidad, digamos. Entonces es esencialmente Dios, lo que es el conocimiento de sí mismo. ¿Okay? Entonces, de modo que decimos el intelecto, el logos, palabra, concepto. ¿Okay? ¿Y qué más? Entonces, siendo espíritu, tiene voluntad. ¿Okay? Determinado el bien infinito. ¿Qué es el bien infinito que ama? A sí mismo, ¿no? Entonces, es cierto argumento que a veces damos a los musulmanes o cierto argumento filosófico, aunque no se puede probar este misterio sobrenatural, pero si Dios es Padre, si lo admiten, ¿Padre de quién? Antes de la creación. O si Dios es amor, ¿a quién amaba? ¿No? Entonces, ama a sí mismo y decimos que es como el amor, entonces viendo, porque igual en nuestra psicología no podemos amar lo que desconocemos. ¿Okay? Entonces, viendo al bien con el intelecto, percibiendo el bien, lo amamos. ¿Okay? Entonces, y eso es la clave de nuestra psicología de cristiana, es de tratar de siempre ver la perspectiva, el aspecto bueno, incluso en los sufrimientos, por ejemplo, ¿no? Lo que nos parece doloroso, negativo. ¿Okay? Hay un aspecto bueno en cuanto nos ayuda a crecer en la paciencia en la esperanza en la caridad. ¿Yeah? Okay. Entonces, decimos entonces que este amor que procede al Padre viendo a sí mismo, ama infinitamente a sí mismo. Decimos que este amor es personificado, ¿okay? Es una persona, que es su amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. ¿Okay? Okay, entonces eso será pues la analogía que expone San Agustín, digamos más espiritual, según lo que está a nuestro alcance, si meditamos sobre nuestro aspecto espiritual para entender a Dios sin barba y sin... ¿okay? Bien. Entonces, es el amor entre el Padre y el Hijo, ¿okay? El Espíritu Santo. Por eso es su nombre propio, ¿okay? Más que consolador, más que paráclito, que se refiere a su misión hacia nosotros, ¿okay? Otra aclaración importante, todo lo que hace Dios fuera de sí, hacen las tres personas juntas. ¿Okay? Todo lo que es ad extra, fuera de sí, de creación, hacen así conjuntamente. ¿Okay? Aunque atribuimos, ¿no?, la creación al Padre, porque si de Él procede el Hijo y también el Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, como origen, ¿okay? Entonces así atribuimos a Él el origen de todas las cosas, como creador. Pero nos dice San Juan que por medio de Él fueron hechas todas las cosas que fueron hechas, ¿no? Del Logos, que es también creador, ¿no?
¿Qué más vemos del Espíritu Santo en el inicio de la creación? Un símbolo del Espíritu Santo. Sí, que el Espíritu de Dios estaba por encima de las aguas, dando fecundidad, digamos, a la creación, porque si es el amor que es procreativo, entonces igual en la creación tiene sentido atribuir o ver el papel del Espíritu Santo en la creación, tal cual hacen todo juntos, ¿ok? Pero, bien, y como la recreación, ¿de dónde viene el símbolo de la paloma? ¿Qué simboliza la paloma? ¿Cómo? En el arca de Noé, ¿qué simbolizó? A ver. Vamos a ver hasta dónde llega con eso. Sí, entonces que la ira de Dios ya aplacada, ¿ok? Entonces la paloma es una criatura mansa, ¿no? En sí, ¿ok? Entonces simboliza ahora la paz. ¿Qué trae? Exactamente, de olivo, entonces que del cual, ¿qué simboliza? ¿O qué simboliza olivo? El aceite es para suavizar, embellecer. En el mundo antiguo tenían, no sé, las mujeres su aceite de oliva para ponerse bonitas o no sé. Entonces, embellecer esas cosas de piel o no sé. Entonces, y lo utilizamos ahora ¿para qué? Para ser ungido. ¿Qué quiere decir Cristo? Mesías en hebreo, ungido, literalmente. Entonces, es ungido con el Espíritu Santo. Nosotros somos ungidos en el bautismo, en la confirmación, con el mismo aceite de olivo. ¿Ok? Entonces, y en el diluvio, el Espíritu Santo, la paloma, simboliza ahora la recreación. ¿Ok? Bien. Bien, entonces un punto importante. Las misiones. ¿Qué más notamos? En la Santísima Trinidad, cada persona se define por las otras personas. Como ya captan o intuyen conceptualmente, entonces, ¿eres padre? Exactamente. Antes no eres padre. Pues eres padre, ¿no? Como persona, pero no llegaste al oficio de ser padre hasta tener un hijo. Entonces, ser padre ya implica que tienes un hijo y viceversa, ¿no? Ser hijo implica que tienes un padre, ¿no? ¿Okay? Este amor entre ambos, entonces el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, ¿qué decía? ¿Qué iba a decir? Entonces, Sí, exactamente. ¿Y dónde iba con eso? Dos puntos. Era de las manifestaciones y también simplemente sus manifestaciones en la revelación, ¿ok? ¿Qué hace el Padre con respecto al Hijo? Siempre está glorificándolo, ¿no? El Hijo, ¿de quién habla en su ministerio público? Del Padre. Y luego al salir de este mundo nos habla del Espíritu Santo. Luego el Evangelio del Espíritu Santo, digamos, es los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Obrando a través de los apóstoles, glorificando al Hijo, evidentemente, ¿no? En el nombre de Jesús, te curo, es el Espíritu Santo glorificando al Hijo. Entonces, es una muy alta meditación, pero que nos da la clave de nuestra razón de ser. Si somos hechos según la imagen y semejanza de Dios, que cada persona está definida por las otras personas, ¿no? Y vemos hasta en sus manifestaciones siempre están glorificando a las otras. ¿Okay? Entonces nos enseñan esta alteridad
¿Entienden la palabra alteridad? Entonces, alter como alter ego, ¿qué significa? Tu otro yo, altruismo, la inclinación caritativa hacia los demás, hacia el otro, alter en latín. Entonces, alteridad será como nos definimos por ser para el otro, ¿ok? Que en nuestro caso más obvio como criaturas, aunque nos olvidamos de esta realidad, ¿no? De que nacemos como individuos de una familia, ¿verdad? Y hay una mutua dependencia desde el inicio, ¿ok? ¿Y qué nos dice el Señor? El que busque salvar su vida, la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En la psicología, entonces, si es cuanto sea buena y verdadera, cuando la gente viene con su ansiedad existencial de que hay que ver primeramente para qué viven, ¿no? Entonces, tiene una misión, ¿ok? Tampoco ayuda tanto al pobre recibir simplemente un donativo, sino recibe un sentido de vida, ¿no? ¿Para qué vive? ¿Qué es su misión? ¿Qué es su... como ustedes han experimentado en sus vidas, que se maduraron ya cuando se casaron, cuando empezaron a vivir para los demás, ¿okay? Encontraron realmente quiénes eran, ¿okay? Entonces, mientras muchos se preguntan, y pues tengo que viajar por todo el mundo para encontrarme, ¿dónde estoy? No, pues, no vas a encontrarte en ti mismo, ¿no? Sino en salir de ti mismo y servir a los demás, ¿okay? Como el individuo es hecho para el bien común, ¿no? Lo vemos, es curioso que hasta en el mundo animal lo hacen por instinto, ya que no tienen pecado original, aunque se confunden a veces, pero sus instintos están bien ordenados sin el pecado original, sin la consecuencia, digamos. Entonces, ¿qué hace la gallina por sus pollitos? Capaz de morir por ellos, ¿no? No sufre de egoísmo. Somos nosotros, con el uso de la razón, somos capaces de apagar la naturaleza e ir en su contra, ¿okay? Y ahí la perversidad sexual, la gula, como no vemos en los animales, ¿no? Entonces, ni el egoísmo, como manifestamos, ¿ok? Entonces, esa es la primera lección, ¿no? De alteridad. ¿Okay? Si somos llamados a imitar a Dios, ya que somos su imagen y semejanza, seremos su semejanza por vivir para glorificar a Dios y servir al bien común. ¿Okay? Bien, entonces ahí damos el ejemplo del matrimonio, ¿okay? Aunque es nomás como cierto vestigio o reflejo. Entonces, que del amor de dos personas procede la tercera persona, ¿ok? Igual en el matrimonio, si su amor es fecundo, según esta imagen y semejanza, procede en el matrimonio, pues una nueva criatura, una nueva persona hecha por su amor, ¿ok? Entonces, que tiene ese derecho de ser concebida en este acto amoroso y virtuoso, ¿no? Y no... Por eso es uno de los argumentos en contra de la fertilización in vitro, que van contra la dignidad del hijo, de la prole, ¿no? Ser concebida en un vitrio, ¿no? Si por un experimento científico, de un modo que no es natural, no es humano. Y emocionalmente lo podemos explicar que ni es según el amor, ¿ok? Entonces, como debe de ser, ¿ok? Bien, alteridad, ¿qué más? El otro punto es, así en cuanto a las manifestaciones, bueno, ¿qué es la misión primeramente del Espíritu Santo? Porque hablamos de misiones distintas, aunque las tres cooperan en cada misión, pero... Sí, ¿qué nos dice el Señor? Entonces, del Espíritu Santo. ¿Qué nos va a comunicar? ¿Qué? La verdad os guiará en la plenitud de la verdad, os va a revelar, porque acuérdense que la revelación sigue por todo el tiempo apostólico, hasta la muerte de San Juan,
Entonces hay revelación en cuanto al depósito de la fe, que ya con la muerte de San Juan termina. Pero entre la ascensión y la muerte de San Juan, el Espíritu Santo está revelando nuevas verdades de la fe. ¿Okay? ¿Y qué más? Enseñarnos, santificarnos, corregirnos, ¿no? Que va a corregir al mundo o convencer al mundo de su pecado. ¿Okay? Entonces, que lleva a cabo ese arrepentimiento, ¿okay? En orden a nuestra santificación. ¿Okay? ¿Y en qué consiste nuestra santificación? Si se acuerdan de las definiciones que nos dio el padre Roy Marín, que les expuse hace como 3, 4 años cuando comenzamos esta clase, ¿se acuerdan? Están en el YouTube si quieren. Entonces, definiciones de santidad, ¿en qué consiste? Conformidad perfecta con la voluntad de Dios. ¿O? ¿Cómo? Sí, entonces la plena conformidad con Cristo, imitando a Cristo. ¿Okay? Pero damos varias definiciones, nos da, porque podemos tal vez no entender todo lo que implica hacer la voluntad de Dios. Ok, pues no tengo que rezar tanto, sino lo que importa son las obras. ¿No? Nos manda a rezar y también entonces incluimos la vida mística, digamos, ¿no? La perfección de la vida interior, que el Señor dice es lo único necesario, ¿okay? La divinización, digamos, de todas nuestras potencias por la unión con Dios en el alma, ¿okay? Cumplir con la voluntad de Dios, la imitación de Cristo, pero pues yo no sé cómo predicar, ni tampoco hacer milagros, entonces no puedo ser santo. Que Cristo pasó su vida escondida de 30 años también, entonces, pero para que no nos falte, así explicamos todas las definiciones, o como dice el Señor, y que toda la ley se pone en resumen en amar a Dios sobre todas las cosas, ¿okay? Que nuestra santificación consiste esencialmente en el amar, ¿okay? A Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo por amor de Dios, ¿okay? Se incluye en el objeto de caridad, ya que amamos al prójimo como imagen y semejanza de Dios, o si no es muy semejante a Dios, para que lo sea, ¿no? Entonces, pero ahí está la caridad que busca el bien, hasta crear el bien, por inspiración, por mérito, por corregir, ¿ok? Entonces, no es el amor como emoción, es distinto, que es por atracción, ¿ok? Sentimos un amor cuando percibimos el bien. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo amar a tu prójimo si no percibes ningún bien? ¿Okay? Según los afectos, no vas a sentir amor. Y eso está bien, es irrelevante. Pero según la percepción espiritual, vas a ver, ok, pero todavía tiene la potencia de ser mejor, de ser más como Dios, de ser un santo. Así pensaba San Esteban cuando estaba siendo martirizado, rezando por Saúl, responsable, presidiendo su martirio, y diciendo al Señor pidiendo que no mantuviera en su contra este pecado, pidiendo por su conversión, viendo que ese hombre tan enérgico, tan dedicado, tan fiel a lo que piensa que Dios quiere de él, pues si fuera de nuestro equipo, ¿no? Entonces ella reza y se sacrifica por su conversión. Entonces amó a Saúl emocionalmente. No era como Saúl. No, entonces no sintió amor, pero escogió el amor. ¿Okay? Siempre, perdóname que lo repito tantas veces, pero ya no entendemos nada hoy en día. Y el amor sentimental es la máxima del Evangelio, según piensa el mundo. De modo que debemos ser así, expresar amor a lo que ofende a Dios. No es totalmente absurdo, ¿ok? Entonces, ¿qué les decía? El amor es todo, ¿ok? Entonces, que el Espíritu Santo, por eso atribuimos a Él
nuestra santificación, siendo el amor personificado entre el Padre y el Hijo, también será nuestra máxima o lema blanco de santidad para nosotros, ¿okay? Que consistirá, y eso es importante, si entendemos que nuestra santificación consiste esencialmente, bueno, voy a poner la caridad para que no haya confusión de sentimentalismo. Entonces la caridad es un don de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué lecciones prácticas? ¿Okay? Si estamos dando dirección espiritual para poner la vida en orden, si entendemos al fin, ¿para qué? Crecer en el amor, eso nos da la clave. ¿Cuánto debemos hacer penitencia? ¿Están pensando? Si es tiempo pascual todavía, Padre, pues no nos regrese a la Cuaresma. Okay. ¿Tenemos que hacer penitencia? Sí. ¿Es la virtud absoluta, sin medida, en la cual consiste nuestra santificación? O sea, el que haga más penitencia es el más santo. ¿Ok? ¿Para qué es la penitencia? Exactamente, para tener un amor, una caridad más pura. ¿Ok? Entonces, por fin el hombre que quiere casarse tiene que dejar a los demás amores. ¿Okay? Entonces tiene que decidir a despedirse de otros pretendientes, diciendo no puede tener su corazón dividido. ¿Okay? Entonces, con Dios, entonces tenemos que hacer una penitencia. Si mantenemos otros amores, afectos desordenados o apegos, decimos, ¿no? Entonces hay un corazón dividido, ¿ok? Entonces tenemos que hacer penitencia para amar más puramente a Dios, ¿ok? En eso cabe la reparación, que hay varios aspectos, porque aunque he hecho la penitencia necesaria para mi purificación, sin embargo, tengo la misión, según la caridad, de purificar a los demás. Si yo hago más que me corresponde personalmente para mis necesidades, es para el bien, ¿no?, de toda la iglesia. Que si yo sufro más ofreciendo pero ofreciéndolo por amor de Dios, por amor de las almas. ¿Okay? Casi nomás en coléricos o el melancólico tiene unos desvíos raros también, pero hay unos que pueden hacer penitencia con cierto motivo de orgullo, ¿no? Nomás complacidos en lo que pueden con su fuerza, ¿no? O el melancólico que le gusta la penitencia porque le gusta la tristeza, porque es un bicho raro, ¿no? Entonces, y nomás quiere sufrir y eso le da cierto placer, ¿no? Okay. Entonces, pero sin dirigirlo exactamente a Dios por amor de Dios, ¿ok? Ok, debemos, ¿y qué tal? Y ahí vemos la necesidad de hacer penitencia. No puede ser que no importa la penitencia, lo que importa es el amor. Okay. Y vas a crecer en el amor sin hacer ningún ejercicio, sin hacer ningún sacrificio, no, ¿ok? Entonces, y de oración, por ejemplo, ¿es necesario hacer la oración? ¿No? ¿Para qué? Y otra vez, otro posible desvío en la oración, como era seminarista estudiando mucho, y el estudio es muy interesante, ¿okay? Es importante para corroborar las convicciones de la fe, pero no es igual como la meditación para amar a Dios. ¿Okay? Conociéndolo más, vamos a amarle más. Pero existe entre gente tal vez más intelectual, a veces la tentación de seguir estudiando, aprendiendo. Y de cosas que no son muy prácticas o que no se aplican a
a la reformación de la vida. Entonces, porque tener más ciencia no nos hace más santos. ¿Okay? Puede ser un instrumento para ser más santo, pero no por saber más somos más virtuosos, ¿no? Entonces, existe a veces esta tentación, entonces tal vez entre unos de nomás seguir pensando, teologando, como existe tal vez la tentación de nomás terminar el libro, de decir muchas oraciones como de petición, pero al fin de la oración, como al fin de toda obra y práctica de piedad, es para crecer en la caridad. ¿Okay? Entonces, comparémoslo a un buen matrimonio. ¿Okay? Están hablando íntimamente ¿para qué? Para amarse más. ¿Okay? Entonces, no es una entrevista de trabajo, será diferente en cuanto a su finalidad, ¿no? Dice, la novia quiere conocer las buenas cualidades del novio para enamorarse y sentir más amor hacia él. ¿Okay? Entonces, con Dios, si estamos en la oración, ¿para qué? ¿Qué deben de ser los temas? Lo que más inspire el amor hacia Dios. ¿Okay? Que implica todo lo demás de cambiar nuestra vida, etc. ¿Okay? Ya que obras son amores, pero que sea una lectura sabrosa. ¿Okay? Por eso los más recomendables como libros son generalmente, ¿qué ha sido el más popular después de la Biblia? Ahí va. El Espíritu sopla donde sea, entonces, a ver si te arreglo. ¿No? Ha sido el libro más importante teológicamente para definir los dogmas de la fe. La Biblia, la Suma Teológica, estaban así entronizadas en el Concilio de Trento sobre el altar y con ellos podían acabar con las herejías. Pero para meditación, ¿saben? Ok, eso será como el libro sin letra, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, el libro móvil. Entonces, ¿qué más? Que los salmos, digamos, parte de la Biblia, la liturgia de las horas, como un arreglo de estos mismos salmos y meditaciones litúrgicas, pero sobre todo la imitación de Cristo, ¿no? En cuanto a un libro para la meditación personal, era muy común recibir, lo he visto incluso aquí, como un misal para la primera comunión, viene el misal básico con la imitación de Cristo al final. Santa Teresita la tenía de memoria cuando entró en el convento, ¿no? Tan jovencita, porque lo leía con tanta frecuencia. San Ignacio de Loyola hacía la meditación toda la vida con el misal, con sus lectores, y la imitación de Cristo. ¿Okay? Si han leído una página, me acuerdo cuando mi director en la universidad me lo asignó, y ¿cuánto leo cada día? Pues tú verás, que no será mucho. ¿Por qué? Bueno. Entonces, y de repente es un solo párrafo, estás, wow, qué impactante, ¿no? Y se me deja con mucho de pensar y meditar y como te pica el corazón y entonces algo así. Los libros de San Alfonso, muy buenos para la meditación, porque son escritos para eso. Consideraciones, pero las más conmovedoras, y luego los afectos y por fin propósitos. Entonces te guía por este proceso, dirigiendo todo hacia cómo amar más a Dios. ¿Okay? Como San Ignacio en sus ejercicios espirituales, siempre termina con propósitos. ¿Cómo vas a amar? Habiendo reflexionado, ¿qué vas a hacer para amar más a Dios? ¿Okay? Se pueden utilizar otros libros cuando uno ya capte el método, digamos, o la dinámica, que luego puede aplicar a otras lecturas, aplicando a la moraleja a su vida. Okay. Entonces, que no sea un tiempo simplemente de decir mucho a Dios, sin escucharle, sin amarle, y toda lectura es simplemente como un instrumento para que entres en tu coloquio personal y amoroso con Dios. ¿Okay? Es nomás como un instrumento. ¿Okay? Que no vean que no piensen que han cumplido la meditación si simplemente han leído toda la página. Eso no fue a propósito, es un medio
Todo es un medio, ¿ok? Para estar a solas con Él que nos ama en este, ¿ok? Y obviamente en este contexto, si la oración se hace más amorosa, ¿ok? ¿Qué dirán? Que mi papá comentó que un noviazgo con mi mamá, que era buena señal de amistad o intimidad, de poder pasar tiempo en silencio juntos. ¿No? Entonces, si están cómodos en el silencio, ¿qué indica? Sino de que son más y más de un solo espíritu, ¿okay? Que están contentos simplemente en esta presencia amorosa, sin hablar mucho, ¿okay? Entonces, en la oración, por analogía, cuando hablamos de los grados de oración, ¿okay? Entonces, la meta, en cuanto depende de nosotros, es de disponer al alma a recibir la acción divina, ¿okay? Que es todo el tema de los dones del Espíritu Santo. Todos somos llamados al misticismo, a la alta contemplación de Dios, como la describe, por ejemplo, Santa Teresa, sin tomar en cuenta locuciones y otros dones que tuvo como fundadora, dones carismáticos, pero somos todos llamados a la sabiduría contemplativa. ¿Qué dice la gente? Puedes sacar al micrófono, ¿no? Sí, porque exactamente, si todos somos llamados a ser santos, pues sí. Y porque una definición de santidad es la perfección de la vida interior, la vida mística. Pero la objeción sincera será, pero yo no soy tan coco, ¿verdad? Como usted, padre, o algo así, ¿no? De que no soy tan de ideas muy especulativas. Yo no sé realmente si tengo los medios para llegar a esta contemplación alta, ¿no? Esa será la objeción que sentimos. ¿Okay? Entonces, ¿y qué será la respuesta? Sino de que qué dones todos han recibido. ¿Qué son los dones que todos han recibido? De inteligencia o entendimiento, consejo, ciencia, sabiduría. ¿Tienes el don de sabiduría en tu alma? ¿Ha crecido? Pues vamos a ver. Entonces, sí, ahí está. Muy bien. Entonces, ahí está el don de sabiduría. ¿Ha crecido? Debe de crecer. Si lo tenemos como semilla y no da fruto, será únicamente por nuestra falta. Porque Dios no da sus talentos, los dones en vano. ¿No? Nos da todos los medios posibles. ¿Qué hace la sabiduría crecer? El don de la sabiduría. Mucho estudio. Pues el Espíritu Santo será el motor de todos los dones, ¿correcto? Exactamente, la caridad. Dice Santo Tomás que crece proporcionalmente a la caridad. Entonces la persona más caritativa va a tener más sabiduría infusa. ¿Okay? Y eso será que es sabiduría, sino una ciencia sabrosa, como indica el nombre, que es el conocimiento que la mujer tiene de su esposo. ¿Okay? Es un conocimiento muy sabroso. ¿Okay? ¿No? Entonces, o sea, por amarle mucho, vivir íntimamente unida con Él, tiene un conocimiento que decimos técnicamente como connatural, o como un hijo de su mamá. Entonces, que no me puedes explicar simplemente como aquí están los principios así lógicos para entender a mi mamá, ¿no? Tienes que simplemente vivir con ella, amarla mucho, y si ella te ama mucho y con esta convivencia sabrás, ¿no? ¿Okay? Entonces es este tipo de conocimiento íntimo, ¿okay? Sabroso, que crece según la caridad. ¿Okay? Bien. Entonces, por vivir íntimamente unidos con Dios. ¿Okay? De ahí crece la sabiduría, de modo que no hay excusa, ¿no? ¿Alguien puede decir que no puede amar mucho? ¿Okay? Y ahí entra otro punto, ¿okay? Si es
La caridad, que es un don de Dios, que ha sido derramado por el Espíritu Santo con la gracia santificante, sabiendo que es un don, tenemos que pedirlo y que el fundamento de la vida espiritual siempre será la humildad. ¿Okay? Porque si me dirás que sí, posiblemente podría amar más a Dios, pero no lo siento, no tengo tanto amor. Me gustaría tener más amor a Dios. ¿Ok? Pues pídelo. Sé humilde, primeramente. Dios te lo dará. Quiere que recibas más amor. Pídelo, ¿no? Entonces, humildemente, y sabiendo que dependerá de mucha oración. Por eso dice que es la única cosa necesaria en ese sentido. ¿Cómo vas a enamorarte de alguien con quien nunca platicas o pasas tiempo a solas? Y obviamente, lo más tiempo que pases, más amor vas a sentir. ¿Okay? Especialmente en este caso. Con el amor mundano, puede ser por motivos muy superficiales. Por eso se siente fuertemente en el principio. ¿No? Como la canción de Hello, I love you, ¿cómo te llamas? Hola, te amo, ¿cómo te llamas? Ni conozco tu nombre, pero te amo mucho. ¿Okay? Pero ¿para cuánto tiempo? Ya al conocer al nombre y más aspectos de la persona, tal vez luego no siente tanto amor, ¿ok? Porque era muy superficial y no dura mucho, ¿ok? Con Dios, como no lo vemos, nos sentimos mucho al principio. Por eso es tan importante en la dirección espiritual, el primer paso es plan de vida. ¿Cuándo vas a hacer tu meditación cada día? Y si no la haces, que no regreses a platicar con tu director, ¿para qué? Para nada, ¿no? Es nomás para que te regañe, para que hagas la meditación. Eso es todo, ¿no? Es la esencia de ser casados con Dios, ¿ok? Entonces, porque en la oración empezamos a percibir por las consideraciones su bondad infinita y ya, entonces tendremos más amor para con Él, que tiene que ser fructífero por obras, ¿no? Para que se haga hábito, ¿ok? Bien, ¿ok? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra lección es muy importante? Sino de que somos llamados a la santidad. Okay, lo que decía de la oración. Entonces, los dones del Espíritu Santo son para secundar las iniciativas o inspiraciones de Dios en el alma. ¿Okay? Para llegar a la santidad, tenemos que ser santos, no solamente en el qué hacemos, sino en cómo lo hacemos. Tanto el qué como el cómo. El qué y el cómo. ¿Ya? ¿Me siguen? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Obras santas, pero de una manera santa. Y ahí vemos que siempre podemos crecer. ¿Dijiste tus oraciones? Sí. ¿Medio distraído? Pues sí. ¿No? Entonces, ¿pudiste haber puesto más atención? Sí. ¿Ok? Hiciste un acto de contrición, pero con mucho dolor. Entonces, la manera, el modo, ¿ok? Que nos enfoquemos en la cualidad, ¿ok? De los actos, cómo los estamos haciendo. Y para perfeccionar el cómo, ¿ok? Para que sea un modo más divino que humano, porque podemos ya con la fe escoger actos divinos, ¿no? Por ejemplo, vinieron hoy a la plática. Entonces, su mente, iluminada por la fe, te dijo esta mañana, vas a aprender más de la fe si vas a la clase. Voy a ir a la clase. ¿Okay? Entonces, tú decidiste, tú llegaste, y si te quedas para la misa, vas a ofrecer un sacrificio de valor infinito a Dios y me parece muy bien. ¿Okay? Entonces, tú decidiste, ¿okay? Estos actos divinos, sobrenaturales, pero no solamente eso puedes por la fe, pero tú lo escogiste, ¿okay? De tu modo humano, ¿okay? Mientras un modo divino será en que Dios empieza a dirigir más al alma, ¿okay? Entonces de repente te ocurre esta inspiración de ir a misa que no tenías pensado, ¿okay? De decir algo a una persona
Entonces vamos por la sabiduría, el consejo, fortaleza, piedad. O estás en oración y de repente te viene la piedad fuertemente, de modo que te sientes como hijo de Dios. No solamente lo sabes, sino hasta en tu modo de sentir, ahí está muy presente. O ese temor de ofender a Dios ante la tentación, te llega esta inspiración. Entonces, Santo Tomás dice que son por ende como velas en la barca para recibir el viento. Más que simplemente remar con tu fuerza, puedes ser llevado. ¿Y sabes qué? Vas a llegar más seguramente. Y dice Santo Tomás, se atreve a decir que son necesarios para la salvación. Si no dejas que actúen en tu vida, probablemente no te salvarás. Son muy necesarios. Pero ahí viene la pregunta, ¿no? Que están entreteniendo en su mente. Pero ¿cómo puedo ser obligado a recibir inspiraciones que yo no inicio? Me parece como injusto. ¿Cómo puedo estar obligado a un nivel de santidad de oración que depende de la iniciativa del Espíritu Santo, que es mi papel? Y para terminar lo que empecé a decir varias veces, entonces en nuestra oración, si nos disponemos a recibir sus mociones, ¿y cómo nos vamos a disponer? Mortificándonos, porque en cuanto tenemos el paladar en las cosas terrenas, no vamos a recibir nada de señal de Dios, porque no pensamos espiritualmente, nomás carnalmente, y vamos a confundir lo espiritual con lo sentimental, como muchos hacen. Es que fue muy espiritual porque mi piel se puso chinita y... no necesariamente, o sentí mucha atracción y puede ser totalmente mundano, puede ser curiosidad, que tú confundes como una inspiración porque te llegó este impulso. Pero tus impulsos son más de la carne que del espíritu, ¿no? Si eres más mundano. Entonces, con la integridad de vida, obviamente, ¿no? Evitando el pecado, mortificando los puntos débiles. Y en la oración, que sea una oración más muy atenta, más a la vez sencilla y afectuosa o afectiva y amorosa. Si es así, Dios puede actuar porque tu alma es muy dócil, para recibir sus inspiraciones. Si tú tienes tanto control de, no, voy a rezar esta novena, otra novena, leer esto, y nunca pauses para que entre, obviamente pueden ver que la disposición más dócil será esta mirada amorosa, sencilla. Ahí, como tal vez... espero que hayan experimentado en la oración, ¿no? En esos momentos de más, cuando el alma es muy sosegada, entonces quieta, es cuando Dios empieza a actuar y de repente te ocurre algo, que no tenías pensado. Ahorita vamos a este punto de cómo discernir, pero eso es dirección espiritual en masa para todos, la meditación. Pero con esta finalidad, es un instrumento para ponerte en este estado de esta mirada sencilla, amorosa con Dios. Santa Teresa habla de cómo regar un jardín, ¿no? Y dice que en el principio tienes que ir y sacar el agua del pozo, Tú tomas la iniciativa. Así es la vía purgativa, ¿no? En el principio. Pero mucho más fácil sería con... tal vez un sistema de irrigación, o si empieza a chispear, a llover, bueno, ya está. Ya es la lluvia infusa, infundida en la tierra de tu alma. Pero en cuanto no esté lloviendo, regresas al pozo. Entonces será esa dinámica por un tiempo de, yo tomo la iniciativa, tengo mi libro de meditación y, eso me impactó, voy a seguir saboreando. Decía, uno lo comparaba a las vacas, que tienen 4 estómagos y comen mucho, pero luego lo regurgitan, ¿no? Y empiezan a digestionar y digerir. Entonces, o como tienes tu chicle
hasta que ya no tenga sabor y pones otro chicle. Pero mientras que tenga sabor, el chicle no es para comer, ¿okay? Es para saborear. Entonces igual la meditación es para saborear, ¿ok? Pero si ya se te va la inspiración, ¿ok? Regresa al libro. Como la imitación de Cristo, encontrarán en cada párrafo algo de, wow, eso me impactó. ¿Ok? No hay, si un solo párrafo te basta para un mes, muy bien. ¿No? Entonces, por fin, la sabiduría se enfoca simplemente en que Dios es la bondad infinita y, como dijo Santa Catalina, todo se pone en el resumen en eso, mi hija, que yo soy el que es y tú eres lo que no es. ¿Okay? La alta contemplación será esas dos verdades, que es una sola realmente, ¿no? Que el alma está fija en ella. ¿Okay? Bien, entonces, eso es el fin de la meditación. Conversación amorosa, personal, y van a actuar los dones del Espíritu Santo. Si estás en ese estado, ¿no? Sin apegos, con mucho amor a Dios, muy dócil, ¿ok? El alma. Bien, y luego, y eso es la paradoja, digamos, de nuestra vida, es que somos llamados a ser pasivos, y por ser más pasivos y dóciles, seremos, por consiguiente, más activos, de hecho, divinamente activos, ¿ok? Entonces, o por la infancia espiritual, pues una niña puede subir más alto subiendo o pidiendo que su papá lo tome en sus brazos y lo lleve, ¿no? Así era la actitud de Santa Teresita, ¿no? Entonces, siendo humildes, este modo divino de ser elevado es mucho más eficaz y seguro que esforzarse, ¿ok? Pero, para que no haya una contradicción, nos esforzamos para disponernos a ser elevados, ¿ok? Entonces es de ambos, ¿ok? Y Dios quiere, entonces los que son hijos de Dios son movidos por el Espíritu Santo, dice San Pablo, ¿no? Que Él debe de estar orando en nosotros. Es el que clama Abba, Padre, que con, como dice, con gemidos indecibles o que no se pueden expresar en palabras. ¿Okay? Entonces, si eso ocurre en el alma, esa será la señal de que ores más al Espíritu Santo rezando que tú simplemente. ¿Okay? Hasta en el modo, Él quiere tomar, digamos, posesión de nuestro modo de actuar si lo dejamos, ¿okay? Haciendo nuestra tarea para disponernos. ¿Okay? Como la Virgen María. Su lema de perfección es fiat, el hágase en mí, según tu palabra. Que ahí vemos toda la disponibilidad, y aquí la esclava, dispuesta a hacer lo que sea, no pasiva en un sentido falso de quietismo, sino esclava del Señor, pero hágase en mí. No de que yo lo haré, sino lo haré, pero es demasiado difícil, por ende que se haga en mí. ¿Okay? Esa es la actitud. ¿Okay? Bien, y por fin, otro punto que me parece importante que medité en mi penúltimo retiro era sobre los frutos del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Cuántos son? 7 dones más 12 frutos. ¿Okay? Que memorizamos para la primera comunión y que luego nos olvidamos, ¿no? Pensando que es como una lista al azar de cosas abstractas. Okay. Entonces hay mucho de decir sobre los frutos, que realmente es lo que experimenta el alma, lo que se manifiesta como el fruto de un árbol, después de haber practicado las virtudes en unión con los dones del Espíritu Santo. ¿Okay? Por fin, la práctica de la vida cristiana no será onerosa, sino un gozo, ya que uno de los frutos es el gozo. ¿Okay? Entonces no será cuando todo está en orden, sentirás en el alma la paz. ¿Okay? No será una lucha tremenda a largo plazo. Va a ser más y más fácil, ¿no? En cuanto corre por el camino que se hace más ancho, ¿no? Como dice un texto, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo discernir los movimientos del Espíritu Santo? ¿Okay? Eso es
difícil. Todos conocemos ejemplos falsos, sea la vecina que recibe locuciones que tal vez no sean locuciones, que todos debemos llevar un sombrero azul en honor para evitar que lean nuestros pensamientos los demonios y que no sé qué. Okay. No, o en el ejemplo en mi universidad muy carismática, entonces el hecho de que me ocurrió sin haberlo pensado quiere decir que es del Espíritu Santo. Pero, ¿de dónde más viene ese tipo de pensamientos? Sino de tus afectos y disposición. ¿Okay? Entonces, ¿a poco no hay inspiraciones musicales, inspiraciones románticas, inspiraciones deportistas? No lo tienen pensado el Pelé o Ronaldo, Messi o no sé. Entonces, practican mucho, pero se distinguen de los demás porque tienen como un genio, que en el momento por instinto saben cómo brincar y meter el gol, o un músico como Mozart que concebía sus piezas en su esencia y las escribía sin corrección alguna, porque no iba inventándola, ya la había recibido como por un genio musical. ¿Okay? Entonces, la música se acerca, por eso se llaman las musas, ¿no? Se dicen, eran como diosas paganas que te inspiran porque no podían explicar razonablemente cómo es que de repente si queremos tocar banda y sin haber hablado, como nos seguimos y hay un espíritu que nos dirige, ¿okay? Entonces no tiene que ser preternatural, aunque tal vez en muchos casos lo es de música rock, pero hay otras intuiciones naturales, ¿okay? Que son análogas a lo que queremos recibir sobrenaturalmente, pero se puede confundir. ¿Okay? Mi ejemplo favorito de la universidad era un señor saliendo de la capilla de adoración, era de 24 horas y mucha asistencia, bendito sea Dios, y esperando una chava que salió y le comentó que Dios me dijo que me vas a engendrar muchos hijos. Okay. Le ocurrió, no lo tenía pensado. ¿Inspiración? Su respuesta clásica dijo, pues no me lo dijo a mí, entonces voy a esperar hasta que me lo confirme, ¿sale? Señor profeta, ¿qué? Entonces, ¿cómo distinguir? ¿Okay? Obviamente, como hablamos en la plática sobre la voluntad de Dios, la voluntad según su providencia o signada, señalada por lo que son los mandamientos. ¿Okay? Siento la inspiración de entrar en un convento, pero eres casada con hijos pequeños. Creo que no, porque va en contra de tus deberes, de tu estado de vida. ¿Okay? Entonces, y todo bajo obediencia, obviamente. Si Él te puede inspirar también a tu director. Hasta el rey, vemos al faraón, ¿no? De Egipto, entonces malvado, pagano, pero cuando Dios quiso cambiar su corazón decía, sí, pueden irse. Y luego, quitando la gracia, se endurecía otra vez, no, que vuelvan, ¿no? Pero Dios puede en cualquier momento cambiar, dice el corazón del rey está en la mano del Señor, ¿no? Okay. Entonces, ojo bajo obediencia, al camino más seguro. Pero también, en mi retiro estaba meditando con un buen director ahí, y sobre lo que dice San Ignacio, de cómo discernir a los espíritus, ¿okay? Del bueno o del malo. ¿Okay? No un don carismático de que, mira, tienes un demonio sobre tu hombro, a ver, no es ese discernimiento del espíritu bueno o malo, ¿okay? En cuanto a la inclinación, a la virtud o al pecado, ¿okay? Como el ángel bueno y malo. Yeah. Entonces, y dijo, claves son pueden leer lo que dice San Ignacio como reglas de nunca hacer un cambio grande en la vida si estás en crisis. No tomar decisiones cuando estás en crisis, ¿okay? Espera, ¿okay? La paciencia todo lo alcanza. Y en un estado de desolación, por ejemplo, acuérdate del propósito que hiciste
cuando estabas con más fervor, ¿ok? Y síguele, ¿ok? Como si sintieras tal fervor que en este momento no sientes, ¿ok? No cambies el plan de vida, ¿ok? Y luego, los 12 frutos. Entonces, me di cuenta que para el discernimiento de los espíritus sirven. ¿Qué? Acuérdense de la lista. Caridad, charity, joy, peace and patience, gozo, paciencia, paz, benignidad, longanimidad. No, esos son los dones. ¿Okay? Entonces, charity, joy, peace and patience, goodness, benignity, benignidad, long suffering and mildness, mansedumbre, fe, chastity, fe, castidad, continencia, modestia, los 12 frutos del Espíritu Santo. ¿Okay? Concuerda con la paciencia. Y les conté que una vez en el seminario estaba molesto y por cómo estábamos cantando, se sintió que era con prisa, que no querían estar ahí. Yo, escandalizado, que cómo es posible, y leí algo de Garrigou Lagrange sobre el canto y la espiritualidad de ello. Y, señor rector, ¿puedo poner esto en de los anuncios para que lo lean todos? Y dijo, es buena idea, pero espero una semana. Ok, entonces él, ya sacerdote por más de 20 años, sabía que eso pasará, ¿no? En una semana no era necesario. Okay? Entonces, pero mi inspiración era del Espíritu Santo, concuerda con la paciencia, longanimidad, mansedumbre. Sentimos llamados a hacer la corrección, ¿de qué manera? Con mansedumbre. Y generalmente, si esperamos, hay otras reglas de corrección en la familia, no tiene que corregir de inmediato a los hijos, pero así como de obra de misericordia a tu prójimo, si esperas un poquito a ver si perdura la inspiración, ¿okay? Porque el impulso natural es rápido y luego se va, ¿okay? Entonces la perduración de ella concuerda con la castidad, ¿okay? Mencioné, pues, no estaba yo soy separada de mi esposo, pero voy a mi clase de oración y conocí un hombre maravilloso, un hombre de Dios, ¿no? Que también es separado de su esposa, pero como hicimos clic y yo sentí que Dios lo puso en mi vida, no lo puedo explicar con la razón, pero creo que es del Espíritu, ¿no? Que me está moviendo. ¿A cometer adulterio? No. ¿Concuerda con la castidad? ¿Con la modestia que corresponde a una mujer casada? De no estar tan abierta con un hombre casado también. Entonces, esta lista nos da más objetividad, digamos, a este discernimiento, ¿okay? Para que no confundamos las emociones de la naturaleza. Y bueno es el capítulo, es en el libro 2 o 3 de la imitación de Cristo, de la gracia y de la naturaleza. Pasa muchas páginas, que el espíritu de la gracia se inclina pues, a lo que es el sacrificio, a la caridad. El espíritu de la naturaleza siempre tiene un egoísmo. Entonces da muchas descripciones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo son diferentes esos dos espíritus? ¿Okay? Bien, ya tenemos más tiempo. ¿Preguntas de algo? Entonces, después de los ejercicios tiene es como apéndice, pero dice de reglas para el discernimiento de espíritus, reglas de seguir, y memoricen los 12 frutos que están en Gálatas 5, creo, Romanos 8 y Gálatas 4 o 5, donde habla mucho del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, y ahí viene la lista. Y lo que dice de la imitación de Cristo, lo voy a buscar la referencia exacta, ¿no? ¿Cómo? ¿Concepción in vitro es pecado o es pecado? Es pecado porque la vida humana no es sacra, digamos, sagrada en su esencia, sino por su finalidad
llamada a ser santa. Entonces, sí, está en pecado mortal. Y en cuanto procure directamente un aborto por ese proceso, puede ser que esté excomulgado, ¿no? Viendo los detalles de cuán directo sea el acto de procurar eso, qué es lo que pasa. O simplemente luego, tenemos muchos más congelados, los metemos en el congelador y, ¿no? Entonces van a terminar siendo descartados como basura, ¿no? Son personas humanas. ¿Más preguntas? Bien, recemos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Bueno, y otro punto más, el hecho de que el Espíritu Santo procede no solamente del Padre, sino del Logos, que quiere decir razón, esencia, orden, sus manifestaciones verdaderas van a ser ordenadas por encima de la razón, pero nunca en su contra. Tener ese concepto de que sea en contra de la razón será el concepto protestante, tanto de Lutero, que había la razón como enemiga a la fe, como de los desvíos carismáticos que tienen manifestaciones locas, ¿no? De dar vueltas, riéndose, y haciendo ruido como de animales a veces, como eso viene del Espíritu Santo que procede del Logos, o de hablar en lenguas, nomás de cacofonía, digamos. Dice San Pablo, ¿no? Cuando comenta, dice, si alguien habla de lenguas, que otro interprete, para que sea entendido. Es más importante que todo se manifieste en orden. Entonces, cuando hay desorden, entonces no es el Espíritu que procede del Logos, ¿ok? Hay que ver siempre todo conectado, ¿bien? Come on. Benedictio omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendet super vos, humani et semper. Amen.